pasa aquí? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a The Fabulous Jover. Antes de comenzar el capítulo de hoy, quiero que veáis lo que me ha llegado. Muchos de vosotros lo habéis recibido de forma física antes que yo, porque yo vivo en las Islas Canarias y aquí tarda todo un poquito más en llegar. Memoria de la lucha libre en España, 1907-1936. Un libro que no es una novela, se trata de una recopilación de hechos históricos, de hemeroteca, periódicos, libros, revistas de la época, en las que quedaban reflejadas de forma histórica todo lo que ocurría a nivel luchístico en España. Hay fotos que, por ejemplo, encontré en la revista Ahora. Aquí tenemos a Pablo Gardiazabal, el primer campeón de los pesos pesados de España en el año 36. Luego ya tenemos, a lo largo del libro, diferentes fichas de luchadores, tenemos fotos, campeonatos, una auténtica maravilla. Este es de Riad. En la portada tenemos a de Riad y a Ochoa. Los únicos textos que hay son el prólogo y los textos de introducción a capítulos que han sido escritos por mí. El trabajo lo ha hecho Óscar Alarcia, que es quien ha transcrito absolutamente todos los textos. El tema de investigación, de asesoramiento y de escribir la introducción a los capítulos y el prólogo ha sido trabajo mío. Aquí lo tenéis. Qué mejor que comprarlo para Navidades. ¿Qué queréis de regalo? El libro de lucha libre. No hay nada igual. Increíble. Vamos con el capítulo de hoy. Cuando hablamos de stables nos viene a la cabeza la NWO, la D-Generation X, quizás Nexus, seguro que no, la Dangerous Alliance. Hoy no vamos a hablar de stables en el wrestling, vamos a hablar del stable, el original, el que revolucionó el mundillo, el que sirvió como origen para desarrollar los que vendrían más tarde. Evidentemente, hablaré de los únicos, los genuinos y, por qué no decirlo, el mejor stable de la historia del wrestling, los Four Horsemen. A lo largo de su historia han habido numerosos integrantes, así que lo analizaremos desde sus orígenes y sus diferentes versiones. ¡Empezamos! Los Four Horsemen se establecieron como grupo en enero de 1986 con Ric Flair como líder, sus primos Ann Anderson y Ole Anderson y Tully Blanchard y JJ Dillon como su manager. Como aclaración, Ann Anderson y Ole Anderson no eran ni hermanos, ni eran tío ni sobrino, ni Ric Flair era el primo de los Anderson, ¿vale? Por si acaso. De Flair, ¿qué decir? Os remitimos a capítulos anteriores porque a lo largo de nuestra reciente historia de los Jovers hemos hablado en más de una ocasión y le hemos dedicado algún que otro monográfico al señor Ric Flair. A continuación haré un breve repaso de los miembros originales de los Horsemen. Empezamos por el más veterano, Ole Anderson. Ole Anderson debutó en 1967. Fue descubierto y entrenado por Verne Gagne. Pronto daría el salto a la NWA, sobre todo para formar parte del equipo de los Minnesota Wrecking Crew. Al retirarse Lars Anderson, él tomó su puesto y formó con Gene este prolífico tag team. De 1972 al 85 estaría trabajando en Jim Crockett Promotion y en Georgia Championship Wrestling, tanto de luchador como de booker. Al vender los hermanos Briscoe la GCW al señor McMahon, evidentemente, Ole fundó la Championship Wrestling de Georgia, pero pronto se uniría de nuevo con Jim Crockett. Ole Anderson ha sido 39 veces campeón por parejas en diferentes versiones y con diferentes compañeros, aparte de numerosos títulos individuales. Ole era un tipo muy solvente en el ring, certero y muy duro.
También desempeñó labores de árbitro, contratista de wrestler y comentarista. Vamos con Tully Blanchard, originario de Canadá, uno de los canadienses favoritos. Debutó en 1975. Desde muy joven estuvo involucrado en la lucha, dado que su padre fue el promotor Joe Blanchard. Joe Blanchard fue quien entrenó a su hijo Tully y también fue entrenado por José Lotario, el mentor de Shawn Michaels. Blanchard fue triunfador tanto en el panorama individual como por parejas, siendo 11 veces campeón. Una de las más exitosas fue el Dynamic Duo con Gino Hernández, otro de los grandes. En 1984 llegaría a la NWA. Ann Anderson debutó en 1982 y estuvo un par de años en la escena independiente hasta que en el 84 también llegó a la NWA, actuando como sobrino de Ole, a veces como hermano, que por el parecido físico que tenían, pues encajaban a la perfección. Entre otros títulos, ha sido 12 veces campeón por parejas. Vamos con el manager JJ Dillon. Fue entrenado por nada más y nada menos que Eddie Graham. A pesar de que se le recuerda sobre todo como manager, en su haber tiene 10 títulos, tanto individuales como por parejas, un indispensable en la formación de los Horsemen. Vamos ahora ya con un poquito la historia de los Horsemen. El origen del nombre se lo adjudican a Ann Anderson, dado que en una promo Anderson dijo que esta unión iba a traer tantos estragos como los 4 jinetes del Apocalipsis, haciendo este gesto que ya se haría mítico. El origen, en esta primera unión, sobre todo, se daban combates por parejas combinando Anderson-Blanchard, Anderson-Anderson e incluso tríos con Flair. Y sus rivales fueron los Rock and Roll Express, Nikita Koloff, Dustin Rhodes y los Road Warriors. Flair seguía defendiendo su título de los pesados de la NWA contra Magnum TA, Ron Garvin, Barry Windham y el propio Dustin Rhodes. El 4 de enero, Anderson se impuso en la final del torneo del título de la televisión a Wahoo McDaniels y ya solo les faltaba el título por parejas para hacer pleno. Ole se marcharía unos meses a Japón y cuando volvió se unió de nuevo a Ann Anderson y Blanchard, ahora en individual, optaría tanto al título de los Estados Unidos que tenía Magnum como al título nacional de los pesados de la NWA que poseía Dusty Rhodes, hasta que se lo ganó en marzo de ese año. Visto este primer año de éxitos, ya más luchadores se querían integrar en el grupo. Un recién llegado Lex Luger, que venía de la CW de Florida, en la cual debutaría 2 años antes, expresó su intención de formar parte del stable, así que en principio entró como asociado y más tarde, al expulsar a Ole, ya fue miembro de pleno derecho. Lo más relevante de esta segunda versión sería la invención por parte de Rhodes de los War Games, tipo de combate que les iba como anillo al dedo a los Horsemen y donde sus enemigos se tenían que unir para tratar de darles su merecido. Daros cuenta que eran los 4 Horsemen y el manager y no había ni cuádruplas ni quintuplas para poderles hacer frente. El primero se dio en Great American Bash 87 en un 5 contra 5. Los Horsemen al completo se las verían contra los Road Warriors, su manager Paul Ellering, Dustin Rhodes y Nikita Koloff. Se unían la pesadilla con el sueño. Ese mismo año se llevarían a cabo 2 combates de las mismas características, cambiando a Dillon al lesionarse en el primero de los combates que les enfrentaría. Fue cuando Hawk voló, estaba Dillon sobre los hombros de Animal y cayó en muy mala postura y se lesionó el hombro. Sería reemplazado por Big Bubba,
enmascarado, que luego sería conocido como el Big Boss Man. Bueno, el Big Boss Man y luego en WCW, Guardian Angel y mil cosas que se inventaron. El recorrido del ex Luger en los Horsemen no fue muy duradero, dado que al principio de año ya se había rebelado contra el manager y no acató el compromiso de permitir que Dillon ganara una Madhouse Stampede Battle Royal el 2 de diciembre al imponerse Luger. Ahí pactaron que iba a ganar Dillon la batalla real, quedaron últimos los Horsemen. Dos de ellos lo aceptaron, pues Anderson y Tully, y cuando le tocaba ser eliminado, Luger se rebeló y eliminó a Dillon. En enero de 1988 se unió a Barry Windham Luger para hacer frente a los Horsemen. La pareja incluso derrotó a Anderson y Tully Blanchard por el Campeonato Mundial de Parejas en el primer Clash of the Champions. En abril del 88, Windham valoró el ser integrante de los Horsemen, con lo que supondría eso para impulsar su carrera. Y obviamente traicionó a Luger. Este año los Horsemen se hicieron con el poder de todos los títulos principales de la NWA a la vez. Flair era campeón de los pesados, Windham campeón de Estados Unidos y Arn y Tully campeones por parejas. La primera gran crisis de los Horsemen ocurrió en septiembre de 1988. Arn Anderson y Tully Blanchard se fueron a WWF al pedir más dinero por sus contratos a la NWA. Y la NWA evidentemente se lo negó y ellos se fueron a la empresa de la competencia. Llegaron a tierra de McMahon y se hicieron con el título por parejas de Demolition, acabando con el reinado más largo de la historia de la división, con un renombrado equipo Brainbuster con Bobby Heenan de manager. También se hablaba que en esa misma época Flair también tuvo una disputa económica con la NWA y se quería marchar de la empresa. Pero en ese momento le ofrecieron un feudo con Rick de Dragon Steamboat y afortunadamente dijo que sí, porque si no nos hubiéramos privado de los mejores combates de la historia, los 4 mejores combates de la historia que yo he podido ver. Ric Flair contra Ricky de Dragon Steamboat, 3 de ellos con 5 estrellas y el otro con 6, si no me traiciona la memoria. Ahora solo quedaban Flair, Windham y Dillon, y la NWA barajaba incluir más miembros para reforzar el stable, pero JJ Dillon le pasó lo mismo que a Tully y a Arn Anderson. Acabó con malos términos con la NWA y se marchó de la empresa. Por un momento quedó aparcado el stable de los Horsemen y se inventaron un amago de stable con Hiro Matsuda como conductor, cambiando el nombre a Yamazaki Corporation. Ahí se integró al hermano de Barry, pero la verdad que no terminó de despegar. Y tras una lesión, Barry dejó la compañía y mientras estaba en recuperación llegó a buen término y se marchó a la WWF con un gimmick totalmente horroroso, que era el Widowmaker, que salía todo vestido de negro, con un chaleco negro de cuero y creo recordar que lleva también un guante de cuero. En esa época también la Corporation contó con Michael Haynes, pero la verdad que esta alianza no duró mucho porque él prefirió fundar de nuevo los Freebirds. Poco tiempo más tarde, Matsuda se fue de la de la NWA y se abandonó la idea de la Corporation. Era el momento de pararse y pensar cómo continuar. Un nuevo stable, reformar los Horsemen, pero hacía falta nombres, así que en el momento que Arn Anderson salió de la WWF ya lo integraron de nuevo en los Horsemen. Recordamos que salió de la WWF porque su pareja, Tully Blanchard, no había pasado un control sorpresa que le hicieron y dio positivo en cocaína. Podía haber dado positivo en otras cosas y son ese tipo de
controles que hacen aleatorios y por sorpresa que casualmente nunca ha tenido que pasar Triple H. ¿Por qué será? Con Arn Anderson de vuelta en casa y con la recontratación de Ole, esto ya lucía de otra manera. Teníamos a Flair y a los Anderson. Solo faltaba uno más para subir los 4 dedos de nuevo. Los jinetes se reformaron en diciembre de 1989. Flair, Anderson y Ole. Esta vez integraron a un cuarto miembro, nada más y nada menos que Sting. Y con ello le dieron a los Horsemen por un tiempo un cariz totalmente diferente. Lo que les había hecho fuertes, lo que les había hecho famosos, lo que les había hecho diferentes, un stable heel ahora se convertía en face, algo que desde mi punto de vista personal chocaba frontalmente con la idiosincrasia del grupo. Tampoco duró mucho realmente este experimento. La ambición de Sting por el título le llevó a expulsarlo al encararse con Flair y buscar el campeonato. Sting nunca había sido un horseman de verdad, como le dijo Flair a la cara. Woman empezó a acompañar a Flair al ring y se pelearon sobre todo con los Steiner, con un recién llegado gigante, con Luger y por supuesto con Sting. En mayo de 1990, Ole se convirtió en el manager. Ya más avanzado en edad, ya retirado de la lucha, pues cumplía a la perfección el rol de manager. Barry Windham volvió a WCW después de ese experimento del Widowmaker y lo integraron en los Horsemen. Se reforzaron también con Sid Vicious, que se agregó para completar el grupo. Tras un par de intentos fallidos de arrebatarle a Sting el cinto, el grupo se separó, también por la partida de Vicious a WWF, y más tarde se abandonarían los Horsemen al marcharse el Real World Champion a WWF. Aquí en el capítulo que hablamos de los cinturones, de los diseños de los cinturones, es cuando se va Ric Flair a WWF, llama al señor McMahon en septiembre y le dice: mira, estoy libre, tengo el cinturón porque no me quieren devolver la fianza y si me contratas vas a contratar al campeón de la competencia, campeón de pleno derecho, porque el cinturón era suyo, lo había comprado y no le devolvían la fianza. Creo que eran en ese momento $20.000 que no le quería devolver el señor Nerd a Ric Flair. Eso llevó a que la federación de Dustin Rhodes, que tenía una federación, hiciera con el título mundial de esa federación pues un apaño horroroso que se ve perfectamente pegada las placas encima de la placa central, y un combate entre Barry Windham y Lex Luger, y donde todo el mundo gritaba: "We want Flair, we want Flair, we want Flair". Menuda se lío, y al poco tiempo apareció Ric Flair con el título, el Big Gold, en un programa de WWF. También entraron en un conflicto, al final la WWF cedió, no podía utilizar ese cinturón y se inventaron en Las Vegas Big Gold, un cinturón más bonito incluso que el Big Gold, pero que jamás lo llegaron a presentar. Y haciendo este pequeño inciso de cinturones, cuando Flair se fue a WWF, Anderson pasó a formar un equipo con Larry Zbyszko llamado The Enforcers, y luego se convirtió en parte de la Dangerous Alliance, liderada por Paul E. Dangerously, con Zbyszko, Rude, Madusa, Eaton y Austin, jovencísimo Austin. Después de 2 años triunfales de Flair en WWF, haciendo historia, volvió a su hogar y con la idea de reformar los Horsemen de nuevo. Estaban Flair, estaban Anderson, se contaba con Ole como manager, aunque realmente solo haría una aparición, y trataban de contratar a Tully, pero no se pudo llevar a cabo por los malos términos con lo que salió de la WWF y porque no era
vamos a decirlo suave, no era políticamente correcto contratar a alguien que había dado positivo en cocaína. No porque tomara cocaína, sino porque hubiera dado positivo, porque ya sabemos cómo eran los vestuarios en esa época. Integraron nada más y nada menos que en la facción a Paul Roma. De nuevo eran face. El bando técnico nunca les fue bien a los Horsemen y no duraría mucho la alianza. Esta alianza se presentó en un programa que hacían en un sketch que se llamaba Flair for the Gold. Era cuando salió de WWF Flair y no podía luchar en WCW. Entonces salía como haciendo entrevistas, haciendo presentaciones de luchadores. Recordemos que ahí fue la presentación del Shockmaster en ese programa de Flair. Fue pues como lo más característico del programa. Y también decir que de asistenta, bueno, iba vestida como una doncella, por decirlo de alguna manera, estaba Fifi, que Fifi es la actual esposa de Ric Flair. Así que no solamente fue asistenta en ese programa cuando estaba casado con su esposa en el momento. En 1995, Flair y Ann Anderson volvieron al origen heel, el que nunca desde mi punto de vista debieron de abandonar. Se unieron a Vader para darles batalla a los recién llegados de la empresa rival, nada más y nada menos que Hulk Hogan y Randy Savage. Vader perdió ante Hogan en un combate de jaula de acero en el Bash at the Beach, combate que salió en un episodio de los Baywatch, de los vigilantes de la playa, y que casualmente es el último programa que han comentado mis amigos de Choc Slam Podcast. Flair, frustrado porque su alianza con Vader no dio sus frutos, le atacaría, desembocando en un handicap match en el Clash of the Champions 31, en el que Vader se impuso a Flair y a Ann Anderson. Por primera vez en la historia, Ann Anderson y Ric Flair entrarían en un conflicto, enfrentándose en el Fall Brawl del 17 de septiembre del 95, donde Ann Anderson derrotó a Ric Flair. En ese momento, Flair convenció a Sting para que le ayudara y le apoyara. Pero esa alianza no duraría más de un mes porque Flair evidentemente se quitó de encima a Sting y refundaría la nueva versión de los Horsemen. Teníamos a Ric Flair, teníamos a Ann Anderson, a Pillman, que había actuado de ayudante de Ann Anderson, y nada más y nada menos que a Chris Benoit para complementar el grupo. También añadieron a Woman y a Elizabeth como asistentes. A principios del 96, Pillman terminó dejando la WCW. Recuerdo que tuvo un accidente que le dejó cojo prácticamente. Dejó la WCW, se fue a SW haciendo promos magistrales y finalmente acabó en WWF en febrero. También recuerdo que hubo como un juego a tres bandas de Pillman que decía pues que le iba a fichar una federación, que le iba a fichar otra, y al final se quedó en la WWF, teniendo un infame ángulo con el señor Steve Austin, amigos en la vida real, en el cual había un arma de por medio que se vio que disparaban, bueno, que al final tuvieron que borrar eso de la televisión y menudo follón montaron con eso. Y luego también que Pillman no se sabía lo que iba a hacer. En junio del 96 se les ocurrió una brillante idea: contar para el stable más importante de la historia con un no luchador, pero un no luchador malo. Malo. El rey del botch, Mongo McMichaels, que además venía con acompañante, su esposa Debra, que luego sería la esposa o pareja de Steve Austin. Un nuevo chico llegó al territorio, Jarrett, después de su salida sorpresa de WWF. Eso fue un sábado que se plantó en el despacho de McMahon y le dijo: McMahon, me debes $200.000, si no me los pagas no defiendo el título
el cual soy el campeón. Y vas a quedar muy mal, porque yo el lunes me cojo y me piro. Entonces cogió, le pagó McMahon lo que le debía, el domingo luchó, perdió el cinturón y el lunes ya estaba en WCW. Jarrett, al llegar a WCW, dijo que quería integrar el stable de los Horsemen, pero las fricciones con Mongo hicieron que abandonara el stable. En alguna ocasión se decía que era por Debra de por medio, también Debra no se llevaba bien con Woman, o sea, había ahí unas fricciones que hizo que no terminara de cuajar. Y de hecho, Jarrett no se cuenta como Horseman. En agosto del 97, Ann Anderson se retiró debido a una lesión en el cuello y Curt Hennig, que no era Mr. Perfect, pero sí que era un miembro a la altura del stable. Me refiero que no era Mr. Perfect porque ya no estaba en su mejor momento. Estaba pasado de peso, había perdido la agilidad que le caracterizaba, un poco el tono muscular, pero bueno, era Curt Hennig y desde luego que encajaba perfectamente. En esa locura de época en la que la NWO tenía el máximo peso en WCW, parece que solo apostaban por un grupo fuerte. Entonces volvieron a debilitar a los Horsemen al irse Hennig al bando de la nueva orden mundial. En esta época ya no tenían mucho sentido los Horsemen, más incluso cuando ya se empezaba a ver facciones dentro de la facción de la NWO. Aún así, intentaron una última versión de los Horsemen. Claro ha quedado que una versión sin Flair no podía ser una versión de los Horsemen. Todos eran prescindibles excepto su líder, Flair, un convencido Anderson como manager, Mongo de nuevo y Benoit volvían a ser los Horsemen. Al poco tiempo Mongo se retiró, que es lo mejor que ha hecho en la lucha libre, retirarse. Un afectuoso saludo desde aquí porque tiene ELA y evidentemente una cosa no quita la otra. Era muy mal luchador, pero eso no quiere decir que desde aquí le apoyemos y le demos el máximo ánimo para que salga adelante. Al retirarse, Mongo contaron con Malenko. Poco más de un año duró este experimento porque Malenko y Benoit se irían a formar su propio grupo bautizado como Revolution. Ahora vamos a contar un poquito, vamos a hacer un repaso de todos los integrantes. Tenemos, sin contar a las ballet, a las asistentes, como queráis llamarlas, ni a Jarrett, que no hizo más que aparecer por allí, sin aportar mucho a los Horsemen, ha habido 15 integrantes de los Horsemen. Tenemos a Flair como líder indispensable, ha estado en todas las versiones del 86 al 91, del 93 al 97 y del 98 al 99. Ann Anderson, tanto como luchador como manager, del 86 al 88, del 90 al 97 y del 98 al 99. Ole Anderson, del 86 al 87, en el 90 y en el 93. Tully Blanchard solo estuvo 2 años, del 96 al 99. J. Dillon del 86 al 89. Luger en el 87 se pasó un rato por allí. Barry Windham del 88 al 89 y en la segunda ocasión del 90 al 91. Sting estuvo un poquito rato. Sid Vicious igual. Paul Roma 15 minutos. Brian Pillman estuvo en el 95-96 y Benoit 95-97 y 98-99. McMichael 96-97 y 98-99. Hennig también ese pequeño periodo de tiempo en el 97 y Malenko en la última versión de los Horsemen. Es inevitable, llegados a este punto, comparar las diferentes versiones de los Horsemen. Desde mi punto de vista, solo desde mi punto de vista, la original para mí es la mejor. Es cierto que Ole ya estaba en su última época y aunque funcionaba muy bien en el grupo, quizás es el que quedaba más descolgado en lo que a filosofía de stable significaba, porque los Horsemen eran sinónimo de lujo, glamour, sofisticación.
No encajaba mucho Ole Anderson. Tampoco es que Anderson pues diera ese perfil, pero sí que con Tully hacían una pareja incluso mejor que con Ole y era la mejor de todas. El grupo siempre funcionó mejor con Flair, Tully y Ann como principales, y Dillon también hacía magistralmente su papel de manager, pero cuando Ole asumió ese puesto tampoco estaba mal. Evidentemente J. Dillon para mí estaba un peldaño más arriba en lo que a manager se refiere en cuanto a estilo que Ole Anderson. Tully y Ann Anderson, la verdad que era una pareja magistral, tanto en NWA como en la propia WWF. Luego ya la cuarta figura, prescindiendo de Ole, es más discutible si funcionaba mejor Luger o funcionaba mejor Barry Windham. Yo prefiero a Windham, sinceramente. Aquí si queréis en comentarios podéis decir cuáles, o en Twitter, recordamos para que nos sigáis en Twitter, en Facebook, en Instagram, que en comentarios también podéis apostar por lo que para vosotros fue los mejores integrantes de los Force Horsemen. A mí Luger me parece que encajaba en eso del glamour y en llamar la atención por su físico, aunque era más limitado que Windham en el ring. Y Windham reforzó con su técnica y presencia a los Horsemen. Por eso digo que yo apostaría más por Windham que por Luger, porque Windham era infinitamente mejor dentro del ring que Luger. Que Luger era, por eso le llaman el total package, porque era un paquete, vamos. Por eso digo, Ole para mí era el puesto 1, luego ya teníamos a Windham como el puesto 2 y Luger para mí sería el tercer mejor dentro del grupo. Ni Sting, ni Vicious, ni Hennig los veo realmente como Horsemen. De esos tres quizás Vicious es el que más encajó, pero era como un verso suelto, como que encajó pero como que no al 100%. Y luego Hennig sí que daba más el perfil, pero quizás en otra época sí que podría haber dado más juego, pero en la época de la NWO no, porque ya el protagonismo lo tenía la NWO. Cualquier cosa que hicieran ya otros, pues ya no tenía esa relevancia. Yo creo que estaremos todos de acuerdo que la versión más floja fue cuando Paul Roma se unió a Anderson y a Ric Flair. Ole Anderson solo apareció en el programa este de Flair for Gold, vestido de traje, apareció una vez y ya no volvió a aparecer nunca más. También hay que decir que Paul Roma pues no dejó de ser un jobber, vamos a decir, un jobber destacado, porque en WWF hizo pareja con... hizo los Young Stallion, que hizo pareja con Jim Powers, que no me salía ni el nombre. Hablando de Powers, también hizo Power and Glory con Hércules Hernández y luego ya llegó a WCW sin el aura de superestrella, aunque recordamos que allí formó una pareja que se llama Pretty Wonderful con Mr. Wonderful Paul Orndorff, que no funcionó mal, a mí no me desagradaba, eran heel, no luchaban mal, luego Paul Orndorff pues todo lo que acarreaba de haber participado en la primera WrestleMania, haber sido uno de los grandes rivales de Hulk Hogan, pues una gran leyenda, entonces sí que encajó bien en la WCW y que hizo que subiera un poco el caché del señor Paul Roma. Y ahora ya vamos con los últimos integrantes hasta que desapareciera para siempre. La figura de Pillman a mí me encantaba, no al principio, que tenía un personaje un poco más plano. Sí que técnicamente era muy bueno, recuerdo en el primer programa de Nitro que tuvo un muy buen combate con Jushin Thunder Liger, y a mí lo que me gustaba realmente era cuando era el Loose Canyon, cuando no sabía lo que iba a decir, no sabía lo que iba a hacer, que incluso Anderson se quedaba mirando como diciendo que va a hacer el loco este. Luego, por ejemplo, con Benoit vinieron a renovar el grupo, pero no duró tampoco demasiado. Luego también Benoit Malenko, pues muy buenos técnicamente, sobre todo Benoit, de los mejores del mundo, junto a Tom Billington, el Dynamite Kid, para mí de los mejores luchadores técnicos, pero de carisma
lo siento mucho, pero para ser un horseman no solamente tenías que saber luchar, tenías que tener algo más. Y ellos, pues sí que son muy buenos, Malenko y Benoit, pero no terminaban de ser unos horsemen de verdad. También fue eso ya cuando ya pues estaba dando los últimos coletazos la facción. Y en principio esto ha sido todo y esto ha sido el pequeño repaso que hemos hecho de los horsemen. Podríamos estar hablando rato y rato, pues hablando de los grandes combates que tuvieron pues contra Dustin Road, contra la Legion of Doom, también estaban por allí Nikita Koloff, sobre todo eran a finales de los 80 y principio de los 90, yo diría del 86 al 91 es cuando mejor estuvieron los Horsemen. Y hicieron y pusieron la primera piedra para consolidarse como uno de los mejores stables de la historia y para que otros se basaran en ellos y crecieran más adelante. ¿Y qué más? Chicos, chicas, nos vemos.